Sí, hola Luis, ¿cómo te va? El tema de hoy es importante. El tema de hoy para mí es importante. Esto es un live de TikTok. Hoy estuve en varios lives de cubanos. Lives muy tóxicos. Muy tóxicos. ¿Por qué me sale esto aquí? Les decía que hoy estuve en varios lives de cubanos. Live realmente tóxicos. Tóxicos. Porque no entiendo. Buenas noches, Daniel. No entiendo por qué la gente migra y, o sea, tú cuando emigras siempre tienes una especie de resentimiento, sobre todo cuando son países donde la política se mueve mucho, por ejemplo, como Venezuela y Cuba. Hay un segmento de la población que se va y entonces se pasan desde el otro lado. Hay un ambiente completamente tóxico. Yo conozco lives de cubanos y de venezolanos que se pasan el día entero. O sea, yo entro a las 8 de la mañana y están conectados. Entro a las 12 y están conectados. Y ahorita entré y están conectados. El mismo live, gente que se va bajando, como dicen aquí, se va bajando, se van subiendo del live. Pero el tema es el mismo. Sobre todo en el tema de los cubanos, que di que la dictadura y la dictadura y la dictadura y la libertad y la libertad y la libertad. Yo se lo tengo que decir a mucha gente, disculpen si hay cubanos que creen que en Cuba hay una dictadura y que hay falta de libertad. Yo viví muchos años en Cuba, la vida mía en Cuba. Tengo 60 años, viví hasta los 40 en Cuba. Y yo nunca en Cuba sentí nada que tuviera que ver ni con dictadura ni con falta de libertad. Decía lo que me daba la gana, iba donde me daba mi M gana, bebía, fiestaba. La indisciplina social es otra cosa. La indisciplina social tú tienes que saber que todo país tiene sus leyes. Y cuando tú violas esas leyes, la ley te cae encima. La libertad es un manual que te dan en cada país. Por ejemplo, en Singapur, igual que las leyes, las penas, en Singapur te pueden dar latigazos por las penas y te ahorcan también. Creo que en Singapur hay ahorcamiento. En Estados Unidos también tú tienes normas. Entonces, a cada país que tú te vas, tú tienes que acomodarte a esas normas. Ahora, estar dentro, comportarte como ciudadano, dentro de las normas de cada sociedad, esa es la libertad. Por ejemplo, con los calores que ha hecho, tanto en Cuba como en República Dominicana, a mí me gustaría andar en camiseta, en camisilla, como le llaman aquí en República Dominicana, y andar en calzoncillo y descalzo. Pero no puede ser. ¿Por qué? Bueno, porque cada sociedad tiene sus normas. Y tú tienes que acomodarte a las normas de cada sociedad. Entonces, yo veo gente en estos lives, buenas noches a todos los que se van conectando, yo veo gente en estos lives tan tóxicos, y hasta cierto punto, me parece hasta ridículo que tú estés en el extranjero, te pasas la semana entera, trabajas, sobre todo la gente que está en Florida o Nueva York, trabaja que te trabaja, desde por la mañana hasta por la noche, viendo a ver si tienes para pagar los biles o para pagar los compromisos que tengas, la hipoteca, el carro. En Florida es obligatorio tener un carro, porque la ciudad está concebida para movilidad privada. De hecho, Estados Unidos tiene pocos trenes comparado con Europa. En España, por ejemplo, hay una red de lo que ellos le llaman el AVE, que te lleva de una ciudad a otra rápido. Ahora creo que van a poner un tren rápido cerca de Florida, pero en Estados Unidos tú no tienes trenes rápidos. ¿Por qué? Porque el país está concebido para que tú andes en tu carro privado o los aviones. Entonces, el lobby de los aviones. Gracias a todos los que se van conectando. Déjame ir saludando. Buenas noches a todos, buenas noches. Hace mucho calor en la República Dominicana. Yo estoy en República Dominicana. Para los que no están, soy cubano dominicano. Nos dedicamos básicamente a estudios geopolíticos. Soy ingeniero en sistemas. O sea, me dedico hola Rat, me dedico a la tecnología.
Por lo tanto, todo aquel que tenga un emprendimiento puede contar conmigo para echar adelante su empresa. Ponemos la empresa en internet, ustedes saben todo lo que se hace en tecnología. Entonces, a mí me preocupa porque yo quisiera que mis compatriotas cubanos, Cuba tuvo un proceso interesante para analizar en la historia, que fue que cuando se va Batista y llega Fidel, hay una masa, gracias Joel, gracias, muy bien, saludos a los venezolanos, hay una masa iba a decir de venezolanos, de cubanos, sobre todo la gente de dinero, disculpen, que se va para, sobre todo, Puerto Rico y Florida. Aunque algunos se instalaron en New Jersey, son los tres polos, básicamente. En República Dominicana llegaron unos cuantos, pero de hecho Batista sale hacia la República Dominicana, no hacia Florida cuando se va. Ya me están dando tap. Gracias. Entonces, luego después de eso, después de esa masa de gente de dinero que se van en yate o en aviones algunos, luego viene una oleada que le llaman la gente de que se fueron por Camarioca. Camarioca es un puerto que queda entre La Habana y Matanzas. Y ahí se dio la primera salida masiva de gente que simplemente decidió emigrar y se hizo una especie de puente humanitario, como sea. Luego se da en el 80 con Mariel. Gracias, Rafael. Hay un puente. Cuando Mariel se fue, mucha gente, más de 100.000 cubanos se fueron cuando Mariel. Más de 100.000 cubanos. Y hay gente que dice, porque los cubanos huyen de la tiranía. Y yo digo, bueno, pero ¿y los que se van de México huyen de alguna tiranía? Porque que yo sepa, en México hace muchos años no hay dictadura. Muchos años. O sea, el PRI gobernó, ¿cuánto? 60, 70 años. Y después de ahí han venido varios gobiernos. México no conoce dictadura. Guatemala tuvo guerra. El Salvador también. Pero, por ejemplo, la gente que migra desde Honduras a que le huyen, en Honduras no ha habido dictadura. Entonces, cuando hablan que de otros países emigran, y aquí en República Dominicana cada rato hay gente cruzando el Canal de la Mona yéndose para Puerto Rico, y nadie les dice que huyan. Entonces, a mí me da mucha pena porque veo cubanos diciendo, como hay un deportista ahí que se conecta, no sé cómo se llama, un boxeador, y decía, porque una gente decía, todos los que salieron de Cuba salieron por temas políticos. Eso es mentira. Eso es mentira. La gente emigró de Cuba por lo mismo que emigra todo el mundo para vivir mejor. Puede que, por supuesto, hayan algunos porque ha habido opositores. Y ha habido gente presa. Y ha habido gente incluso que luchó en el Escambray contra Fidel Castro. Pero la generalidad del cubano que ha emigrado no lo ha hecho por política. Entonces, en Cuba se vive una tranquilidad social. Todos los que han ido a Cuba lo saben. En Cuba hay una tranquilidad. Ese es Trujillo, el brutillo. Bueno. Un día de esto vamos a hablar sobre los desertores. Porque creo que él es desertor. Yo tengo mi forma de pensar muy amueblada del desertor. Sí, porque no quiero también que cogerla aquí y estar hablando mucho de él, porque después entonces empiezan la gente a hacer live para contestarme a mí y yo no pretendo ser una figura pública en estos temas tan polémicos y tan tristes. El cubano después sale cuando los balseros, eso fue en los 90, inicio de los 90. Y ahora, recientemente, hubo un éxodo también grandísimo que fue por avión. O sea, ellos huían tanto que huían por avión. Sí, la gente en Cuba, yo no, por supuesto que hubo mucha gente en balsa. Pero, por ejemplo, cuando el tema de los balseros, al inicio de los 80, de los 90, la gente en Cuba llegaba con la balsa delante de las autoridades, y todo cubano sabe que es verdad lo que yo estoy diciendo, delante de las autoridades en el malecón, ponían la balsa y salían por el malecón. Porque lo que hizo Cuba fue retirar las fuerzas navales que impedían que la gente emigrara. Se retiraron. Y tenemos que recordar por qué fue este tema de los balseros. Y fue porque en la zona de Mariel, no estoy hablando de Mariel de los 80, no. En la zona de Mariel, el norte de La Habana, tanto para hacia el este y el oeste, son zonas militares. Porque está frente a Estados Unidos es el enemigo. Entonces, hubo un raso que asesinó a su capitán y se robaron un barco. Saludos, Rancés. Se robaron un barco.
O sea, asesinó, dejó el muerto y se robaron el barco. Y a ese que Cuba lo pide, le dice, dámelo, que ese es un asesino. ¿Qué hizo Estados Unidos? Le dio asilo. Ah, es así. Pa, retírense todo. No, el de Tarará fue otro caso. El de Tarará fue otro caso. El de Tarará, yo conozco los sucesos de Tarará que matan a uno y otro después se muere, que se estuvo. No, yo te estoy diciendo lo que desencadena el tema de los balseros. Bueno, ahora no sé si fue uno u otro, pero estoy casi seguro que el tema de los balseros, sí, pero las lanchas de regla también fue otro suceso de gente que se robaron la lancha de regla. Es una lancha que cruza, para los que no saben, hay una lancha en el puerto de La Habana. El puerto de La Habana es chivatón sin nada, no sé qué cosa es eso, Peter. Peter, si usted lo que está haciendo es ofendiendo, le queda 10 segundos en este chat. Entonces, para afuera que va, vamos a sacarlo. Ustedes saben cuáles son las reglas de este chat. Todo el que dice una mala palabra, todo el que viene a ofender. Sí, o sea, esos tres eventos fueron muy significativos en la historia de Cuba, en lo que viene de un tiempo para acá. Los sucesos de Tarará. Tarará es un puerto muy pequeñito que hay al este de La Habana, camino a las playas de Santa María y Guanabo. Ok. Entonces, ahí en Tarará, una gente tratándose de robar la lancha, asesinaron a guardacostas. De hecho, hubo un guardacosta de eso que estuvo. Compara su discurso de Maduro y verás cuántas. O sea, la gente, estamos hablando de Cuba y están hablando de Maduro. Hay gente que habla de Maduro. Ahorita hablamos de Maduro. Entonces, Maduro que se ha salido con la suya. Pero ese es otro tema. Entonces, el tema de Tarará, tendría que rememorarlo, pero yo no me acuerdo si hubo un muerto o 2 muertos de los cubanos. Luego, un gran abrazo. Luego, también está el tema que yo digo, que fue al oeste de La Habana, que creo que eso es lo que desata el tema. Pero también hubo otro hecho bastante penoso, que fue el de, creo que la lancha aquella de regla se llamaba 13 de marzo, si mal no recuerdo. Estaban de acuerdo para la salida. El tema de la lancha es una gente que se pusieron de acuerdo para robarse ¿era la lancha de regla o era ¿cómo le llaman eso? Un transbordador. Es que esos son 2 muertos, ¿verdad? 2 muertos que estaban de servicio. Hay un muerto en el momento y después otro que se luchó mucho, el remolcador. Se luchó mucho para salvarle la vida. El remolcador 13 de marzo. El remolcador son unas lanchas de motores de mucha fuerza que son los que alan los barcos, que trabajan dentro del puerto. Hubo un grupo de gente que se puso de acuerdo cargando a sus hijos en una noche sin luna. Y fueron al puerto y se robaron un remolcador. Y los trabajadores de los remolcadores le cayeron atrás. Hubo una colisión, hubo muertos y entonces ha habido un cuento de que se fue a la dictadura, que les tiró, que asesinó gente. Todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Simplemente tú te estás robando una lancha que no es tuya. Y en una noche cerrada, ya ustedes saben, un conflicto y un montón de muertos, incluso niños. Todo el que sabe de Cuba sabe que los niños en la revolución, tú puedes estar de acuerdo no con la revolución, el socialismo en eso, pero en Cuba los niños parten de un pensamiento de Martí que dice, los niños son la esperanza del mundo. En Cuba los niños son sagrados. Sagrado. Claro que eso es piratería marítima. Eso es piratería marítima. Robarse un barco, que no es tuyo el barco, no es tuyo, ¿cómo tú te vas a robar una lancha? La gente que salió en lo de los balseros, en el barrio mío, la gente construía la balsa. Recuerdo que le ponían tanques de 55 galones y gente sacando los motores de los carros para hacer motores fuera de borda. Recuerdo una que era cliente mía. Me da pena. Se pasaron 20 días haciendo una lancha y la lancha lo que avanzó fueron 20 metros en más. Pobrecito, sí, porque la gente que construía esa lancha lo hicieron cobrándole dinero. Por ejemplo, se ponían de acuerdo 15 personas para irse y ellos entonces eran los que sufragaban la construcción de la lancha para irse. Y Cuba lo que hacía era, oye, me había gente que llegaba al malecón. Eso fue curioso. Gente que llegaba al malecón y se despedía, ¡ay!
La gente lo despedí y cogían la lancha, uy. Otro se fue a encallar. Recuerdo que hubo uno que se fue a encallar. Cogió por ahí. Yo no sé quién lo habrá remolcado. De mi familia, una tía que yo tengo le dijo, aparte de mi familia, que estaba tratando de reunificarse, vengan, y mi familia dijo, no, nosotros el mar no tenemos nada que ver con el mar, nada que ver con el mar, y no se fueron. Se fueron posteriormente, yo lo visité hace relativamente... Sí, José, ahora mismo, voy para allá. Entonces, quería, este tema de los cubanos, cuando uno emigra, por ejemplo, aquí en República Dominicana, cuando a mí me atrapó, yo me quedé varado en Dominicana. La historia mía, yo nunca quise emigrar, yo me quedo varado. ¿Por qué los padres eran irresponsables? Dictadura tenía derecho a asesinarlo. Yo no me acuerdo. Hola, Beverly. No me acuerdo que en Cuba, primero, para mí en Cuba no hay dictadura. Y segundo, en Cuba no han asesinado nunca a nadie. En Cuba han fusilado gente, porque cuando el asesinato es, muy bien, el asesinato es cuando tú tomas y matas en contra de la voluntad de alguien. Pero fíjense que ahora mismo acaban de liberar al último de los terroristas, de aquellos que pusieron bombas en los hoteles, acaban de liberarlo ahora. Un salvadoreño, después de años, se salvó del fusilamiento, porque él fue juzgado y lo iban a fusilar. Y Cuba ya estaba en otro, y entonces le condonaron la pena capital. Y se pasó N años preso, lo liberaron el otro día, me enteré de casualidad, que lo habían liberado. Dice el capitán Tiniebla que viene jaque mate para la libertad, para Cuba y Venezuela. Ese es el discurso. El discurso es que si la libertad, o sea, yo no sé, toda esta gente, todos estos venezolanos que yo tengo aquí, que todos los días están en las calles del país entero comiendo cachapa y gozando y trabajando, cuando les hablan de dictador y falta de libertad, ellos, mira, ahí viene uno que se llama el Doberman Manson, Florida, Chivatón, no sé a quién le está diciendo Chivatón, pero si es a alguien del grupo o es a mí, entonces que usted sobra, ¿me entiende? Y como usted sobra, bueno, se le saca también. Todo el que aquí ofenda, se le saca, y es bueno, me he ido entrenando poco a poco a no entretenerme en esta gente tóxica que vienen a ofender. Tú puedes tener una opinión en contra, o sea, una opinión que genere debate. Yo estoy dispuesto a debatir con quien sea, pero nunca en base a los epítetos, a los descalificativos, porque eso es cosa de gente desde Perú. Eso es cosa, por cierto, ayer estaba viendo con mi esposa un influencer de esto que hizo un viaje desde Brasil hasta Perú. No, es que los odiadores, es que de eso es de lo que tenemos que cuidarnos del discurso de odio. ¿Por qué tú tienes que llegar a alguien que tiene un live y ofenderlo? No, al contrario. Ya yo he aprendido, y ustedes lo saben, a burlarme de ellos, porque no es verdad que yo voy a coger lucha. A mí me da pena los cubanos hablando de libertad, porque no sé, pero Bolivia, vamos a tocar el tema de Bolivia ahorita. Bolivia entra en un slum ahora, pienso yo que hasta necesario, y tiene sus culpables. Ahí la izquierda es culpable de lo que está ocurriendo en Perú, pero ese es otro tema. Les decía que yo me crié completamente libre. Yo soy de Marianao, soy de barrio. Mis padres, mi mamá profesor de educación física y mi padre ingeniero en sistema. Pobre, sin carro, sin nada, o sea. Y nosotros vivimos felices, nos íbamos de vacaciones cuando podíamos irnos de vacaciones, cuando no. Pero viví muy feliz. Y cuando me volví jovencito, yo partía, acompañado o no, saludos, te botaron del live de Castillo, no aguantaron presión. No, miren, en esto hay que ser, dice Julio Roque, que nada en Cuba es libre. En esto hay que entender de que hay gente, como dice Silvio, yo sé que hay gente que me quiere, yo sé que hay gente que no me quiere. Hay gente que dicen que Cuba no es libre.
para mí Cuba es el país más libre que hay, porque pocos países en Latinoamérica tú puedes caminar a las 4 de la mañana así, hola Checo, sin que te pase nada. Tú puedes expresarte siempre y cuando sea en los espacios para expresarse, porque pararse en una esquina y gritar, eso no es libertad. Eso no es libertad, ni en Estados Unidos, ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en ningún lugar. Y llegar y romper cosas tampoco es libertad. Ese es el tema. Por ejemplo, yo, de verdad, yo llego a Cuba y me quito todo el atuendo y salgo casi en cuero para la calle a ver a los yuntas. Y vamos para aquí, vamos para allá, y hay cerveza aquí, hay cerveza. La libertad. En Cuba no hay libertad. No hay libertad ¿para qué? No, ¿para qué no hay libertad? No, que lo que hay es una tiranía que te vigila. Bueno. Y por otro lado, Cuba es un país en guerra. Gracias, mamá. Cuba es un país en guerra, o sea, Cuba tiene agencias, dinero del contribuyente norteamericano puestos, listos para desestabilizar a Cuba. Entonces, Cuba no es un país normal. Cuba no es un país normal, ni Estados Unidos tampoco. A mí me causa curiosidad cuando se habla del tema libertad. Cuando tú en Estados Unidos, y pongo un caso, cuando tú en Estados Unidos mencionas algunas palabras clave, el FBI te va a buscar. Te va a buscar. Porque en Estados Unidos chequean a todo el mundo. Las redes todas están intervenidas por la NSA. ¿De qué estamos hablando? Hasta la Merkel estaba pinchada. Y cuando tú pones en peligro en cualquier país que tú pongas en peligro el status quo, tú te conviertes en lo que se llama una persona de interés y te van a buscar. Sea en Estados Unidos, sea en Venezuela, sea donde quiera, te van a buscar. Entonces, cuando me dicen que en Cuba hay una dictadura, yo digo, ¿pero por qué le llaman dictadura? No porque no hay elecciones. Ah, espérate. Si tú estás creyendo que solo el sistema que se vota cada 4, 5 años, 6 años, porque creo que en Venezuela son 6. Sé que los cubanos no saben qué cosa es la NSA. Pregúntale a Snowden. Snowden dijo que es lo que hacía la NSA. Pero en Cuba ni hay dictadura, ni hay falta de libertad. Lo que pasa es que cuando tú quieras hacer las cosas fuera del status quo, y a mí me da gracia, me da gracia, y voy a decirlo, a serlo sincero, a mí me da una mezcla de pena. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, yo vivo en Dominicana, yo aquí tengo que pagar la cuenta, la casa donde vivo estoy alquilado, y el carro lo estoy pagando a plazo. O sea, yo mañana tengo que levantarme a buscar cómo yo pagar mis biles, y en Florida igual. Y ellos se pasan horas y horas y horas hablando, están en Florida, pero se pasan la vida entera hablando de la falta de libertad que según ellos dicen hay en Cuba y de la dictadura que según ellos hay en Cuba. Y lo peor de todo es que empiezan a hablar cuando la dictadura se caiga. Óiganme, ese cuento de que la dictadura cubana se va a caer, lo decían en los 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Han pasado 66 años y todavía siguen creyendo que si vuelves a mencionar los miles, me voy para el carajo. Sancos, disculpa. Yo sé que se pasa dura. Pero nada, saludo a todos los cubanos que están, y decirle a todo el que está afuera, como el que estoy yo, emigrado por la razón que sea. Yo específicamente me quedé varado, pero sé que hay gente que emigró con ganas de tener mejores oportunidades que en el país donde vivía. Pero si ya tú emigraste, la realidad tuya dista de ser la que dejaste atrás. Lo más que tú puedes hacer con la gente que dejaste atrás, si dejaste familia o si dejaste amigos, es remesa. Y si algún día esperas regresar, reúne tu chelito, sobre todo en Estados Unidos, que el retiro no alcanza. El retiro en Estados Unidos son $1,000 y pico. Eso, por eso tú ves que vives en Dominicana, deberías disfrutar del comunismo. Puedes ir para allá si quieres. Julio, le voy a decir algo. Usted está opinando sobre mi vida y yo no me meto con la suya. O sea, es verdad que puedo ir para allá si quiere, si quiero.
Pero por ahora no. ¿Quién sabe si mañana? Hola, la gente de Guayaquil. ¿Quién sabe si mañana sí me mude completo? No, yo estoy varado. No entiende lo que es varado. Yo llego a República Dominicana en el 2001, mayo del 2001. Cuando se vencía el tiempo, no pude regresar porque no tenía dinero. Y pasaron 3 años hasta yo poder regresar a Cuba. Cuando eso pasó, ya todo el que conoce la historia de Cuba, tú pierdes un montón de derechos. Y cuando tú vas, sí, Roque tiene que saber que aquí, por falta de respeto, aquí a nadie le interesa la vida personal. O yo, Julio Roque, que para como dice que es fisioterapeuta, aquí nadie le interesa ni tiene por qué usted estar opinando en la vida personal de nadie, ¿ok? Si hace de su discurso algo personal, usted sobra en este live, ¿ok? No, pero no hables de mí, porque a mí mi vida aquí, a usted no le importa. Si usted se va a interesar de mi vida, usted ahora mismo hace un cheque de $50,000 y me lo pasa por PayPal, yo se lo voy a recibir y ya. Sí, yo me quedo varado. Ya en Cuba, todo el mundo sabe que cuando tú, en aquella época, cuando tú pasabas de cierto tiempo, tú perdías los derechos. Que eso tiene una historia vieja de la gente que emigró y dejaron un montón de propiedades, un montón de cosas en casa, volviéndose vieja, y muchos de ellos, soy de Dominicana ahora. Bueno, yo soy cubano-dominicano. Yo soy cubano-dominicano, tengo las dos nacionalidades. Ya cuando pase el tiempo, como dice la canción de Franco De Vita, el extranjero nunca tiene patria. Yo aquí sigo con mi acento cubano, pero cuando llego a Cuba todo el mundo sabe que no vivo en Cuba. Porque el cubano, tú sabes, entonces, me quedé entre las dos aguas, viviendo en Dominicana, cuando puedo voy a Cuba a ver a mi familia, siempre como el abuelo de aquel cantante, siempre soñando con volver, y tal vez la vida se me va a consumir aquí sin poder volver, porque volver es muy difícil. Volver es muy difícil porque volvemos lo mismo. Hola Luis, tú estás en Cuba, eres cubano, por la razón que sea te pasas varios años fuera, y cuando tú regresas de visita te das cuenta de que el país que dejaste ya no es. La gente se mudó, hay gente nueva, caras nuevas, incluso en la cuadra tuya, ¿y ese quién es? Y fulanita se dejó de menganito. ¿Y ese niño de quién es? Ese niño es de Chichita. Sí, que tú sabes, yo no sé si tú sabes, Chichita se casó con Francisquito. No, ajá. Pero, y Francisquito no era esposo del hermano. Sí, tú te das cuenta que terminas, la canción de Franco De Vita, Extranjero, es maravillosa. Tú terminas no perteneciendo a ninguno de los dos lugares totalmente. En República Dominicana, yo aquí no hablo con cubanos. Mis amigos, tengo 2 o 3 amigos cubanos, tengo un cliente cubano. Otro amigo se me murió en el COVID, que en paz descanse. Pero mis amigos en República Dominicana no son cubanos, son dominicanos. ¿Por qué? Bueno, porque la realidad mía en la República Dominicana es la de los dominicanos, no la de los cubanos. Aunque pienso montar un negocio próximamente con uno de los pocos cubanos que tengo. Es que ningún cubano en RD va a apoyar lo que dicen. Pero eso es un problema de ellos, si me apoyan o no. O sea, a mí qué me importa si me apoyan o no. Y además tengo amigos aquí cubanos que piensan igual que yo. Y hay otros que no piensan como yo. A mí que me importa, cada quien que piense como le dé su gana. De eso se trata la libertad. Y además la vida mía no tuvo que ver con la comunidad del cubaneo. No tuvo que ver. Para nada. Entonces, ¿por qué yo tengo que sentarme con los cubanos a vivir Cuba? No, yo para vivir Cuba me voy para Cuba. Ahora, mi realidad no es de cubano. Sí, tengo 2 o 3 amigos cubanos, pero a distancia, o sea, no son amigos. Los que visitan mi casa y comemos y salimos y vacacionamos, son dominicanos, no son cubanos. No son cubanos. Entonces, el que migra tiene. Claro que muchos en Florida piensan así. Muchísimos en Florida piensan. Hoy yo estaba en un live. Hoy estuve en varios lives. Estuve en un live que me sacaron. Me dejaron hablar. Pongan dominicano. Y lo que dije fue. Pero aquí hay cubanos en Dominicana. Hay cubanos que antes no, yo me contradigo mucho, pero ese es mi problema, no es el suyo, compadre. Métase en su vida, métase en su vida. O sea, no, métase en su vida. Ok. Ellos se reunían, había un grupo que se reunía en una cafetería que se llamaba La Francesa. Que tengo que ir por allá porque allá hay unos dulces cubanos que se llaman la señorita.
Yo no conozco si aquí hay otras tiendas. En Miami, Florida sí está lleno de, de, de tiendas de dulces cubanos. Pero aquí había una sola. Y los cubanos que eran, bueno, el dueño de la francesa fue de ¿quién es Populo? Polulo, no sé qué. El dueño de la francesa fue de la brigada. Y cerca de la francesa está en la Lincoln con López de Vega. Y luego más para allá estaba otro establecimiento que se llamaba La Esquina de Texas. Sí, ustedes saben qué pasa con los live. Los live tú tratas temas. Tú no tratas la vida personal de nadie. O sea, y este señor está equivocado, el Julio Roque. ¿Cuál es el tema? El tema es de cómo piensan los cubanos, pero usted se está concentrando en lo que pienso yo. Entonces, si usted entra a los lugares a confrontar al que tiene el live, usted se está portando mal, porque es que eso no es... Sí, pero usted no tiene que estar opinando de mi vida. No tiene que centrar el tema, porque el tema no soy yo. Ok. En la francesa se unían muchos amigos. Tengo un amigo ahora que está en Chicago, que un día me invitó a la francesa. Un día me invitó a la francesa. Y yo compartí con cubanos que no opinaban absolutamente igual que yo. No. Yo tengo amigos aquí, dominicanos incluso, yo siempre lo digo, que son ultraderechas y yo opino. Y ellos opinan. Yo opino y ellos opinan. Yo opino y ellos opinan. Pero aquí hay un montón de cubanos que piensan igual que yo, Y en Florida hay un montón de cubanos que piensan igual que yo. Que cada quien tiene el derecho de vivir como quiere, de creer en lo que cree. Por ejemplo, yo no me considero marxista. Yo tengo mi fundamento marxista, claro, ideológico. Yo soy más de Gramsci y soy más de Martí. Yo me considero mucho más martiano que marxista. Ahora, desde el punto de vista filosófico, cuando tú tienes que comparar si tú eres de Marx o eres de Hegel o eres de otro filósofo, bueno, sí, pero si vamos a filosofía, a mí me gusta la filosofía griega, si vamos a filosofía. Entonces, ahora sí soy martiano. Y yo sí creo que un mundo nuevo es mejor. Y que la individualidad del capitalismo no puede ser el futuro. Y soy fan a Fidel Castro. Fidel Castro fue mi segundo papá. Ahora, ¿hay gente que odia a Fidel Castro? Perfecto, no hay problema. Ese es su problema, no es el mío. No es el mío. Mi vivencia con Fidel fue coincidencia total. Yo disfruto ver a Fidel. Y sobre todo, el discurso de Fidel Castro en Río de Janeiro fue hablando sobre el tema de la globalización y de la ecología. Esos son Fidel, tú lo escuchas ahora y lo pones ahora, y es prácticamente Nostradamus. Todo lo que dijo Fidel que iba a pasar se está dando ahora. Todo lo que dijo Fidel. Incluso Fidel se paró un día, los cubanos lo saben, y dijo: si un día en la Unión Soviética ocurriera, Cuba seguiría de pie. Y meses después se resquebrajaba la Unión Soviética. No sé qué quiere decir Freddy con eso de que le pariste un hijo. Sí, Julio, sí, sígase riendo. Ese es su problema. Ese es su problema y es su derecho. Su derecho está en no estar de acuerdo conmigo. Pero si usted va a decir de que Fidel no fue de los grandes hombres de Latinoamérica del siglo XX, si usted va a decir que Fidel no fue el artífice y gran impulsor junto a otros de la descolonización de África y Asia, el gran impulsor de la descolonización, si usted va a decir que las tropas cubanas no fueron las que marcaron el fin del apartheid, si usted va a decir que Fidel no fue el gran pensador, amigo de Mandela, estratega, político, filosófico, social, y que Estados Unidos, oye, mandando a niños a pelear a África, ay no, a niños a pelear a África, cuando yo tuve tanta familia, ninguno era niño, eso es mentira, no mienta. Usted ve, ahí es donde ustedes pierden toda credibilidad. A África no fue nadie que no estuviera en el ejército.
Y para estar en el ejército había que tener de 18 años para arriba. Por lo tanto, ninguno era niño. Ahí es donde ustedes pierden toda la credibilidad. Eso es mentira de que hubo gente con 16. Eso es mentira de que hubo gente con 16 años en África. De hecho, yo quise ir a África. Claro, el socialismo, y el socialismo ahora se está imponiendo porque con el tiempo, ahora China le ha quitado todo el discurso a todos los enemigos del socialismo para decir que el socialismo no funciona. Porque a diferencia de Cuba, que está bloqueada, China no está bloqueada. Y China está dando cátedra de lo que es el socialismo, de lo que es la participación del Estado en la construcción de una sociedad. Entonces ahora el discurso, y Vietnam le va bien también, a Corea del Norte le va súper bien. A Corea del Norte, lo que Corea del Norte es una liga de socialismo con monarquía. Pero es un problema de los coreanos. Eso no es un problema mío. Pero el sistema social de Corea y político está dando resultados. Está dando resultados. El teléfono que tenemos todos hoy aquí, todos son chinos. Y otra cosa, a Fidel no pudieron vencerlo nunca. Fidel se murió cuando le dio su maldita gana. Cuando a él le dio su gana, dijo, ok, dice que ahora se fue para China, vamos a ver si regresa. Este señor no me conoce, parece. Ya yo estoy saltando para China porque ya el tema cubano se acabó. Así que si usted lo que quiere seguir hablando de Cuba, bueno, usted sobra en este live. Y si jode mucho, para afuera. Voy a hablar ahora sobre el tema de Prince en Haití. Ese Prince no fue el mismo que dijeron de que iba a ir a buscar a Chávez y que se cargó ay no, sí, Julio, sí, claro, usted se va, tranquilo, vaya Dios, usted se va, bye, tenga, sí, miren, no sé si ustedes han visto que al canciller norteamericano Marco Rubio lo han dejado nada más con el discurso de aquí del Caribe. Él no pintó nada. Él estuvo en la reunión de Putin y Trump de casualidad. Pero hola José Luis. Pero el duro era el enviado especial, no Marco Rubio. Entonces, ahora sí que todavía están esperando a Prince en Venezuela. Prince echó un dinero con esto de 20 Venezuela. ¿Cómo era que se llamaba eso? Déjame ver por qué se me... Aquí. Sí, Prince echó un dinero con esto de 20 Venezuela. Y una estafa sabrosa. Ahora parece que lo contrataron en Haití para luchar contra... gracias, José. Para luchar contra las pandillas. Miren. No es verdad que a Blackwater le fue bien en Irak. A la gente de Prince no le fue bien en Irak. Ellos estuvieron en Irak y fueron acusados del asesinato de unos locales. A Blackwater a Blackwater lo pusieron para proteger a las empresas que fueron a adueñarse de petróleo en Venezuela. Lo contrataron como seguridad. Pero Blackwater incluso es expulsado después, creo, de Venezuela. Algún escándalo. Ellos se tuvieron, de Venezuela no, se tuvieron que ir de Irak. Ellos se tuvieron que ir de Irak. Luego de estar Blackwater ahí, es que suceden los temas de... ¿dónde está la pera? Es que suceden los temas de el nacimiento de Al Qaeda, que Al Qaeda no de ISIS, que ISIS se hace el dueño de Mosul y empieza en todo, o sea. Y entonces ahora el hombre está buscando dónde ajustarse. Él se metió primero en Ecuador y cobró un dinero ahí en Ecuador. Pero a los venezolanos lo que hizo fue estafarlo. Y posiblemente a Haití los estafe también. Porque enfrentarse a Barbecue es difícil. Esas pandillas dominan parte del territorio haitiano. Sobre el tema de las tropas que se han... Hay algo en la ecuación que a mí no me da.
Sale una funcionaria norteamericana diciendo de que le incautaron a Maduro 700 millones. Ustedes saben cuántos son 700 millones. 700 millones son mucho dinero. Mucho dinero. Que le incautaron 700 millones, villas, joyas, pero no presentó una prueba. Una prueba no presentó. Entonces uno pregunta, estamos en presencia de un gran fake news. Cogen y entonces dicen que por Maduro en vez de 25 van a dar 50 millones. Para el que diga dónde está Maduro. Pero de pronto te das cuenta que Maduro todo el mundo sabe dónde está. Sí, así mismo es. Así mismo es. Sí, eso es igual que la fortuna de Fidel. Entonces, nadie sabe ese dinero. Yo vivo en República Dominicana y aquí nadie ha hablado de ese tema. En República Dominicana aquí nadie ha hablado del tema de Maduro. Nadie. Y entonces, ¿de dónde se inventan eso? De que son propiedades de Maduro, que yo no entiendo de dónde es que se lo inventan. Y entonces ahora despliegan unos barcos porque dicen que para parar el flujo de droga. Y hay algo que yo no entiendo, porque Colombia, hace mucho tiempo, no sé qué es esa, hace mucho tiempo que en Colombia están las tropas. Espérense un momentito. Esa es la perrita mía que tiene catarro. ¿Ven? Hace mucho tiempo, sí, ella tiene catarro, no lo puede. Hace mucho tiempo que... ¿Ven? Sí, les decía, hace mucho tiempo que quieren hacer algo. Y en Colombia está la DEA hace muchos años. La pregunta es, ¿cómo puede ser que tantos años de la lucha antidroga, con gobiernos de derecha, porque tal vez ahora tú le puedes decir de que es que Petro no está contribuyendo, pero y todo el tiempo de Uribe, y todo el tiempo de Santos, y todo el tiempo del otro, fueron 3 presidentes de derecha que estuvieron, y los norteamericanos de la DEA en Colombia. Y en todo ese tiempo ustedes no pudieron acabar con la Hola Iván. En todo ese tiempo ustedes no han podido hacer nada para parar la droga que sale de Colombia. Con los satélites puestos arriba de Colombia. No sé qué cosa es esa en Cuba, Ricardo. Por cierto, tengo un amigo que se llama Ricardo Esteves en Cuba. Hace mucho tiempo, pues me regaló mi primera computadora, me acuerdo. Sí, en Colombia me dicen eso, que el cultivo de coca se incrementó. Y voy a decir algo respecto a esto. Cuando los norteamericanos llegaron a Afganistán, y Duque fue el otro. En Afganistán no había ya siembras de amapola. Y ahora cuando se fueron los norteamericanos a Afganistán es el primer país productor de amapola, de opio. Entonces algo falla, que donde quiera que están los norteamericanos fluye la droga. Porque ok, imagínense que la droga se produzca y salga desde Venezuela. O que pase por Venezuela. La pregunta es, y en Estados Unidos, y cuando llega a Estados Unidos es la gente de Maduro quien la distribuye. Porque cuando llega un barco de mercancía lleno de furgones, el barco, esa mercancía que llega en furgones va para algún lado. Pero así mismo pasa con la droga. Y entonces esa droga que llega a puertos norteamericanos, ¿quién la maneja en los puertos? ¿Quién la maneja internamente? Imagínense que toda la historia esta del cartel de los soles y el tren de Aragua, imagínense que sea verdad. Y dentro de Estados Unidos, ¿quién maneja todo eso? Toda esa droga. Todos esos millones y millones y millones de dólares. Porque cuando la droga llegue a Estados Unidos, ahí es que se pica. Todo el mundo sabe qué cosa es eso. Claro, en tiempos de Chávez era la misma narrativa.
Cuando la droga llega a Estados Unidos, ahí es que se incrementa, le echan dos o tres aditamentos, y lo que costaba $100 pasa a costar 1,000. Y más la distribución. ¿Ustedes se imaginan lo que es una logística de distribución? Pregúntenle a Amazon. Pregúntenle a Amazon. Entonces, todo este cuento tiene algo, que Cuba está llena de drogadictos. No están en Cuba, y Cuba está llena de drogadictos, que pasa hasta en la Sierra Maestra circulativa. No sé qué es eso. En Cuba siempre hubo zonas, sobre todo en la Sierra Maestra, donde alguien siempre, de vez en cuando aparecía gente sembrando marihuana. Se la jugaban. Pero en Cuba no hay un tema ni de producción, ni de tránsito, ni de distribución. O sea, el que diga que Cuba es... Ahora, hubo un tiempo que hubo 2 o 3 oficiales que en Cuba se pusieron a jugar. Sí, pero puede que en Cuba haya algo, pero no es que Cuba está llena de puntos de droga ni de grandes distribuidores. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Cuba en el mapa de la droga de Latinoamérica, Cuba no aparece. En el mapa de la droga de Latinoamérica, Cuba no aparece. ¿Dónde sale en Cuba? Bueno, a veces el recale, ustedes saben lo que es recale, llega el avión y entre Cuba, en el estrecho de Florida, entre Cuba y Florida, lo tiran. Y entonces ellos saben, los narcos, saben dónde recogerla en teoría, pero a veces esa droga se les pierde, imagínense el mar, se les pierde y entonces recala, sobre todo en el norte de Pinar de Arriba, Habana, Matanza. Y han llegado, bueno, y para cómo, creo que fue aquí en el malecón fue aquí, que hace como 3 días, en el malecón aparecieron cargamentos de droga. No sé nada de eso. Puede que, miren, por más que tú tienes cerrado un país, en esto es lo que a mí me causa impresión. Estados Unidos tiene, indiscutiblemente es uno de los países que más tecnología tiene en todo. Y ellos no han podido acabar ni con las pandillas, ni con los grandes distribuidores de drogas. Entonces quieren que en Cuba, un país que no hay ahora mismo ni gasolina, estén eficientes. No, es que a mí ese tema no me interesa. Yo personalmente confío en que Cuba no se va a volver. En Cuba el gobierno revolucionario no es un gobierno que se presta para los narcos, ni en Venezuela tampoco. Puede que haya alguien del ejército incluso que se involucre. Ya Cuba pasó por eso. En Cuba hubo 14 enjuiciados y de ellos fusilaron 4. Había gente del Ministerio del Interior y había gente de las Fuerzas Armadas. Hubo uno incluso en las Fuerzas Armadas, Ochoa, el ayudante de Ochoa, que era un gordo, no me acuerdo el nombre, se reunió con Pablo Escobar en aquella época. Y de ellos 4. Claro, que le pregunten a la DEA y la CIA. Donde quiera que está la DEA hay droga. Yo no sé cuál es el problema. ¿Y por dónde es el tránsito ahora? Que al mundo le faltan muchos Bukele. Lo que pasa es que lo que usted tal vez no se enteró es que desde El Salvador Bukele empezó a alardear de que estaba mandando, creo que fue para Marruecos, 2 barcos de café, y cuando revisaron el café estaba lleno de droga salidos desde El Salvador. ¿Oye? Pero eso lo puede. Sí, la droga ahora mismo, usted puede buscar. La droga ahora mismo está saliendo por el Pacífico. Y que yo sepa, Venezuela no tiene conexión al Pacífico. El Pacífico está Panamá y Colombia. Colombia tiene Caribe. Entonces Venezuela tiene Caribe nada más. Lo que está circulando ahora por el Mar Caribe está muy vigilado desde hace rato. Aparte de eso, tienen que pasar por Cuba. Y Cuba está atravesado en el medio del camino. Ustedes no han visto el mapa de Cuba. El mapa de Cuba está atravesado. Cuba está atravesado en el medio del camino. ¿Por dónde tú vas a atravesar? Por arriba, con todas las antiaéreas. Y con todo eso, cada rato cae una avioneta en Cuba. Porque se arriesgan. Son avionetas muy casi de papel.
Y ahora la tecnología de los submarinos, ni hablar, eso ahora. Entonces ahora meten 2 o 3 cañoneras para meter un poco de miedo. No va a pasar nada. El otro día David me decía, Buitrego, ¿qué tú crees? ¿Tú crees que va a pasar algo? Que no va a pasar nada. No va a pasar nada. Yo sigo diciendo de que Trump va a pactar con Maduro y que Trump va a pactar con Díaz-Canel. Lo sigo pensando. Trump es un tipo que, aunque a mí no me empiache, no me gusta, a mí no me gusta la gente que zigzaguea, me gusta la gente que es coherente, pero esa es la manera en que Trump se maneja. Trump se maneja atemorizando a la gente. ¿Cuál es el problema en Latinoamérica? Bueno, que en Latinoamérica él ya no le puede meter miedo a nadie. Sí, lo que pasa es que cuando se hacen incautaciones, es porque por ese tránsito ha habido mucha gente. Cuando se hacen incautaciones es porque por ese tránsito ha habido mucha gente. Entonces hay que estar muy vigilante. Yo no creo que vaya a pasar nada. Creo que es más algo para mantener a la gente activa. Eso es bueno para que el ejército, tanto de Cuba como el de Venezuela, se activen. Es bueno que hagan incluso un ejercicio naval. Un ejercicio. Las cañoneras de Estados Unidos ahí, ellos hacen un ejercicio. Pero Estados Unidos no se va a meter en una guerra que no le conviene, que no puede ganar. Porque sigo diciendo, ahí muchas veces lo he dicho, y la gente me señala, Estados Unidos ha perdido toda la guerra. Sí, lo de Ucrania fue humillante. Estados Unidos ha perdido toda la guerra después de la Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos se la ve mejor porque Unión Soviética, después de derrotar a Alemania, entonces le hace la guerra en la Manchuria a Japón. Por lo tanto, Estados Unidos iba avanzando, conquistando las posiciones japonesas en China, Corea y en otros lugares, pero Unión Soviética entonces entró por la Manchuria, ayudando también a Chiang Kai-shek en la zona. Chiang Kai-shek cuando aquello era el presidente de China. Unido a Mao Zedong para sacar precisamente a los japoneses. Entonces, yo personalmente no creo que pase nada. Ahorita ellos se van, los norteamericanos recogen. Lo que pasa es que ellos van acompañados de un discurso. Incautamos 700 millones a Maduro. ¿Y tú crees que tú me puedas enseñar, aunque sea un collarcito, una alianza, un anillito? Enséñame un anillito que tú ocupaste que decía Maduro. Te dicen el otro día en un live que hicimos, no, porque es que Maduro usa testaferro. ¿Y cómo se llama el testaferro? ¿Y dónde fue? Entonces todos estos discursos, igual que eso ya de decir de que teniendo el expediente, teniendo tanta gente con fentanilo, que tú ves que son zombies así, en ciudades norteamericanas, teniendo el tema de Einstein, ¿tú crees que tú puedes venir a decir, o teniendo el tema de la mano que le dio Trump al de Siria, que pusieron en Siria, que jugaba fútbol con las cabezas de los niños norteamericanos y de los soldados norteamericanos? Claro, no, Mao Zedong fue grande. ¿Tú crees que después que tú avalaste y blanqueaste a aquel de Siria, tú tienes timbales, como se dice en Cuba, para venir a hablar de gente que promueve el terrorismo, esa cosa? No, hombre, no. Todos los cartelitos estos de decirle a la gente dictadores, y que si en esos países no hay libertad, todo eso se está cayendo. Es poco a poco, pero se está cayendo. Y ahora vemos a un Trump aplaudiendo a Putin. Y un poco más, y lo carga y le dice, a ver, Putin, arrurú, mi niño. Un poco más, y los dos salen cantando. Este mundo, y Putin no es ningún loco. Pero si ustedes entran a los live
de cubanos y venezolanos, sobre todo de cubanos, hablando, no, porque ahora, bueno, ahorita hubo uno por aquí que dijo, la hora de los castrocomunistas y de los chavistas está terminando.